Muy bien, buenos días hermanos y amigos. Tenemos hoy un día espléndido, así que damos gracias al Señor. Hoy también es el único día del año que es 2 del 2 del 2. Así que nuestra gratitud al Señor en esta mañana por permitir estar juntos aquí alrededor de su palabra, que nos ayuda a seguir adelante y nos guía y también, como no, nos bendice. Y su propósito, no lo dudamos, es salvarnos para ir santificándonos. Bonitas palabras, ¿verdad? Las del himno que hemos cantado, este último himno. Felices son aquellos que escogieron caminar con Jesús. Os adelanto que nuestra predicación en esta mañana pues está basada en uno de los hombres que escogieron caminar con Dios. Así que vamos a dar gracias pidiendo también a Dios su ayuda para estos momentos. Señor, estamos agradecidos porque tú permites que podamos reunirnos hoy aquí. Y Señor, al dirigirnos a ti, Señor, en esta mañana, pedimos que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra, Señor, también me ayude a mí a explicarla con claridad. Para que, Señor, también, Señor, podamos recibirla. Señor, te pido que prepares nuestros corazones para poder comprenderla, para poder entenderla. Señor, te lo suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Caminar con Dios para no morir. Este es el título del sermón en esta mañana. Hemos considerado, si recordáis anteriormente, el capítulo 3 de Génesis, allí cuando Adán y Eva desobedecieron. Y Dios se dirige a Adán con aquella pregunta: ¿dónde estás tú? Y son expulsados del paraíso. Más tarde vimos también en el capítulo 4 las consecuencias que tuvieron la caída, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y hoy llegamos ya a la generación número 7, la generación desde Adán, que encontramos aquí en el capítulo 5. Así que hoy nuevamente pues queremos acercarnos al principio de este libro de la Escritura, que es Génesis. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 5, Génesis capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 24, en este libro de Génesis que fue escrito por Moisés. Génesis capítulo 5 y versículo 18. Dice Dios en su palabra: y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fijaros tantos años como tiene el día, 365. Y dice el versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hasta aquí nuestra lectura, y que Dios bendiga su palabra, añadiendo sabiduría a todos nosotros en esta mañana. Yo quisiera detenerme en esta mañana en la vida de Enoc, viéndolo, hermanos, caminar con Dios, y nada más y nada menos que 3 siglos, 300 años, versículo 22, y enfocar nuestra predicación hoy en el verso 24, que dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó.
Bueno, quizá una de las maneras de ilustrar este pasaje pues es la forma en que una niña lo describió a su mamá al regreso de la escuela dominical. La madre le preguntó a la niña: ¿qué os dijeron hoy en la escuela dominical? Y ella dijo: la profesora nos contó acerca de Enoc y cómo él caminaba con Dios. Y su madre le respondió: ¿y bien, qué pasó con Enoc? Y la niña lo contó así a su mamá. Parece que cada día Dios venía a ver a Enoc y le decía: Enoc, ¿te gustaría pasear conmigo? Y Enoc salía por la puerta de su casa y se iba de paseo con Dios. Y llegó a gustarle tanto a Enoc que todos los días le estaba esperando a la puerta de su casa. Entonces Dios solía llegar y le decía: Enoc, salgamos a pasear otra vez. Y fue así que un día Dios vino y le dijo: hagamos hoy una larga caminata porque tengo muchísimas cosas que contarte. Y así fue que estuvieron andando y conversando hasta que finalmente Enoc le dijo: Señor, es que se me está haciendo un poco tarde. Y Dios le respondió: Enoc, estás más cerca de mi casa ya que de la tuya. Así que ven conmigo a mi casa. Y entonces Enoc se fue con Dios a su casa a vivir para siempre. Bueno, hermanos, yo realmente en esta mañana no sé si podré expresarlo mejor que lo hizo esta niña, porque así fue precisamente como ocurrió la historia que aquí tenemos delante. Versículo 24 dice el texto: caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Resulta bastante chocante que en un contexto que vivimos de muerte, un hombre fuese sacado de esta tierra sin experimentar la muerte física. Pero de Enoc se dice aquí que desapareció porque Dios lo llevó. Y este capítulo 5, si os dais cuenta, empieza explicando las genealogías desde Adán. Y entre otras cosas, hermanos y amigos, nos recuerdan a todos algo importante. Y es que existe un límite de tiempo en el que disfrutamos en este mundo. Y eso quiere decir que nuestras vidas individuales tienen un principio y tendrán un final. Sin duda sabemos que hubo un tiempo antes de que nosotros naciéramos, y a medida que nosotros vamos envejeciendo, pues nos alejamos de la vida que tanto amamos y tenemos que pensar en lo que está por delante. Por cierto, si tú eres creyente, te diré una cosa: lo mejor está por venir, no lo dudes. Es necesario caminar con Dios para no morir. Este es el título del mensaje. Incluso, a pesar de que fueron muy largas sus vidas, Matusalén vivió 969 años, dice allí la genealogía, y murió. Junto con los descendientes de Set, todos, pues estamos sujetos, cada uno de nosotros, al poder de la muerte. Y alguien dijo que la muerte es el peor enemigo, ya que el hombre que no cree en la muerte podemos decir que es un necio, porque un día tendrás que presentarte delante de Dios a un juicio divino contra el pecado y la culpa humanos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice lo siguiente, y lo dice de una forma clara: está establecido, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así que hay que tenerle miedo a la muerte, a no ser que hayas entregado tu vida a Cristo. Porque si tú tienes tu confianza depositada en Jesús, ya no tendrás que padecer el juicio, precisamente porque Jesús ha padecido
la muerte por cada uno de nosotros, enfrentándose a ella en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario, padeciendo el juicio de Dios sobre el pecado, y lo hizo por ti y por mí. Así que nuestra muerte ya no es nuestro enemigo, caminando con Dios para no morir. Y lo maravilloso del sermón de hoy es que hay un hombre aquí llamado Enoc que rompe por completo los patrones, el esquema de la muerte física. Y esta situación solo ocurrió con dos hombres. Uno fue Enoc y el otro fue Elías. Por cierto, dos hombres que no pasaron por el diluvio. De todos los otros se hablan que murieron, pero no así de Enoc. Y la Biblia menciona a varios hombres que caminaron con Dios. En el capítulo siguiente, en el capítulo 6, aparece ahí Noé, que también nos dice la Escritura que anduvo con Dios. Y en la Biblia, hermanos, figuran héroes de la fe. Desde los mayores hasta los más jóvenes, nos gustan que existan héroes. ¿Verdad que es así? Y a veces el mundo sigue a personas que realmente no son héroes. Yo sé que hay héroes. Ahora mismo, pues, acaba de morir uno de ellos, Kobe Bryant. Famoso exjugador de baloncesto de los Lakers, americano, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Un hombre que está considerado como una superestrella y es el sucesor de Michael Jordan. Acaba de morir el domingo pasado en un accidente de helicóptero en California. Por cierto, muy cerca donde estuvieron viviendo Lala y David durante 3 años. Allí fue donde cayó el helicóptero. Y este hombre de 41 años está considerado ya en estos momentos como un superhéroe, una estrella. Aún así, y sin negar para nada su heroicidad, esto solo ha tenido efectos, hermanos, a muy corto plazo. Efectos totalmente temporales. Pero en la Biblia existen héroes reales y yo quiero hablaros de uno de ellos hoy. Sí que existen, estamos aquí precisamente en esta mañana para seguir su ejemplo, para imitarlos. Y estos héroes son precisamente ni más ni menos los que Dios prepara y usa para darle gloria a Él. Les sirven para siempre, caminan con Dios, hombres comunes y corrientes como era Enoc. Y Dios está ocupado, tengámoslo presente, en utilizar a personas débiles y pecadores y transformarlos en héroes sorprendentes como fue Enoc. Porque hombres y mujeres como tú y como yo, guiados de la mano de Dios y usados por Él, podemos llegar a ser héroes en fe, con una dimensión eterna, como Enoc. Fijaros lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Es interesante y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así somos los hijos de Dios, pobres y débiles. Cuidado cuando el diablo te diga que eres débil, porque te lo dirá. No te defiendas, porque además es verdad. Nuestro hermano Carlos Rodríguez, pues nos está explicando el martes en el culto de oración el sermón de la montaña. Y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los pobres.
Qué paradoja, ¿verdad? Nosotros diríamos, bienaventurados los ricos, pero los pobres, pues dice, bienaventurados los pobres. Y esta palabra en griego significa mucho más que pobre, significa mendigo. Y un mendigo es aquel que no tiene recursos para nada, para subsistir. Y los pobres de espíritu son ni más ni menos aquellos que el Espíritu Santo convence de su necesidad espiritual y claman a Dios por ayuda y saben que todo se lo deben a Él. Y Jesús proclama allí en el Sermón del Monte que de ellos será el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! En otras palabras, Dios lleva a cabo su obra a través de personas a quienes este mundo considera como débiles, descalificados, torpes. Y la pregunta es, ¿y por qué? Por varias razones. Porque los cristianos somos personas insignificantes. No debemos confiar nunca en nosotros mismos, no somos autosuficientes, estamos incapacitados como los demás, pero por su gracia somos nacidos de nuevo. Y no debemos olvidar esto tampoco. Y cuando Dios nos usa, pues cumple su propósito, y en la Biblia aparece una muestra de eso, bastante limitada, de varios hombres que tienen una cosa en común: la fe en Dios. Y la primera persona así aparece aquí en la Biblia, es un hombre llamado Enoc. Y para entrar de lleno en la historia completa, hermanos, de este hombre, yo quiero que me acompañéis a Hebreos capítulo 11, porque allí aparece él mencionado también una vez más. Por cierto, Génesis también menciona a otro Enoc, que Caín tuvo un hijo llamado así, pero este no es el hijo de Caín, sino Enoc es un hijo de Set, la línea justa y de personas con fe. En el capítulo anterior habíamos visto, pues si recordáis, habíamos visto detenidamente el sacrificio de Caín y de Abel. Abel demostró su fe en la obediencia y sin embargo Caín fue totalmente desobediente. Abel ilustra, por lo tanto, la salvación por la fe y Caín enseña la salvación por las obras, por mérito, por esfuerzo. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Y fijaros lo que dice allí, Hebreos 11, versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, quiere decir que fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, porque lo trasladó Dios, y antes de que fuese trasladado, fijaros ahora lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el versículo 6, que es el siguiente, aclara algo importante y dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya hemos encontrado la respuesta, ya hemos encontrado el secreto de caminar con Dios, de Enoc. Y viene muy bien, además, explicado en el versículo 5 de Génesis. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Perdón, es el versículo 5 de Hebreos 11. El hombre que agrada a Dios, mediante su gracia divina, va caminando con Él hacia la recompensa que esperan todos los que aman a Dios y le temen. Sin embargo, el hombre que desagrada a Dios, debemos de saber que es desechado de su presencia por su independencia con Dios, por su orgullo y por su, cómo no, por su rebeldía. Y así es como la Escritura lo está
hermanos, expresando aquí. Esto es lo que leemos en este versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Y escuchad bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto quiere decir ni más ni menos que tú puedes hacer lo que quieras, esforzarte cuanto puedas, vivir de la manera más excelente que tú quieras, presentar los mejores sacrificios que tú escojas, pero si tú no traes fe en todo lo que hagas, estás perdido, porque no agradarás nunca a Dios. Y esta, hermanos, es una ley muy antigua, tan vieja como el primer hombre sobre esta tierra. Y ya hemos visto cómo Caín y Abel, pues un buen día hacen ese primer altar, y en ese altar Caín toma de los frutos de los árboles y de la abundancia de la tierra y coloca esto sobre un altar. Abel trajo de los primogénitos del rebaño y lo pone también sobre el altar. Y resulta que Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero mira con desagrado la ofrenda de Caín. Ahora, ¿cuál es esta diferencia de estas dos ofrendas? Si resulta que en cuanto a valor, pues eran las dos igualmente buenas. Caín trajo lo mejor que tenía, no lo dudes, pero lo trajo sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no aceptará nunca a nadie sin fe. Es más, sin fe nunca nadie podrá ser salvo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y la pregunta en esta mañana es obvia. ¿Tienes tú la fe que agrada a Dios? Si tú no tienes la fe que agrada a Dios, estás caminando como aquellos que vivían en la época de Enoc. Y quiero que recuerdes ese panorama terrible y oscuro, rodeado de pecado, rodeado de injusticia, rodeado de iniquidad, y así eran las personas que vivían en la época de Enoc. Las personas de aquel tiempo. Porque el mundo entero, después de esto, sabéis que fue ahogado con el diluvio. Y aquellas personas, todas aquellas personas fueron directamente al infierno, excepto una familia que fue la familia de Noé y sus hijos. Enoc fue el padre de Matusalén. Y Matusalén fue un hombre mencionado en la Biblia que más tiempo vivió que ningún otro. La vida fue la vida más larga, 969 años. Matusalén, dicen algunos comentaristas, que su nombre significa cuando muera vendrá el diluvio. Lo que sí es cierto es que Dios a él le permitió vivir más años que cualquier otra persona, y su gracia se extendió durante el juicio, porque no pasó el juicio divino, que fue el diluvio. Cuando él murió, vino el diluvio. Ahora bien, su papá es Enoc, y en este relato se menciona 2 veces aquí que Enoc caminó con Dios. Es significativo, 2 veces, versículo 22 y versículo 24. Y es realmente muy sorprendente que repita aquí 2 veces lo mismo. Caminó con Dios. Y no cabe duda que Enoc, 7ª generación desde Adán, pues fue un hombre, hermanos, extraordinario. Se nos dice también que Enoc caminó con Dios 300 años, ¿os imagináis? Versículo 22. Se ve que a partir del nacimiento de su primer hijo, que fue Matusalén, pues empezó Enoc a caminar de la mano de Dios. O sea, Matusalén vivió 300 años
viendo cómo su padre caminaba con Dios. Qué ejemplo más bueno, qué bueno que tus hijos te vean caminar de esta manera. Y sabes una cosa, vivir 70, vivir 80, vivir 90 años de una forma fiel, pues hoy es bastante difícil, es sin duda una lucha. La verdad es que nosotros tenemos en la Iglesia varios creyentes que sobrepasaron esta edad. Así que somos realmente bendecidos. Ahora, tú piensa lo que sería vivir 300 años viviendo contracorriente en un mundo impío de aquel entonces y terriblemente corrupto. Yo diría todavía más que el mundo que estamos viviendo hoy. La vida de Enoc es una historia realmente fascinante. Tanto que Noé, fijaros, Noé llega a ser su bisnieto y Dios le permite tener una influencia espiritual tremenda en aquel tiempo e incluso no solo en aquel tiempo, para nosotros hoy, debido a su testimonio, debido a su fidelidad. Y aquí tenemos verdaderamente a un hombre de fe, a un héroe de fe. Lo cita allí Hebreos. Caminando con Dios 300 años, esto Enoc. En cierto sentido, Enoc pues está recuperando, yo diría que está recuperando lo que Adán y Eva habían perdido, que eran sus ascendientes. Ellos caminaron en el huerto con Dios, tuvieron comunión con Él, ¿verdad? Hasta que pecaron, pero yo creo que fue todo muy rápido y fueron expulsados del huerto. Y este pasaje, entre otras cosas, nos ilustra una comunión restaurada, una comunión completa. Qué buena perspectiva para un hombre de fe. En primer lugar, caminar con Dios. En segundo lugar, vivir con Dios. Y en tercer lugar, estar siempre, constantemente, en su presencia. Y esto, mis hermanos y amigos, es lo que significa ni más ni menos que caminar con Dios. Y Enoc se sentía muy bien caminando con Dios, como lo expresaba bien aquella niña en la escuela dominical. Probablemente, sin lugar a dudas, el testimonio más grande y fuerte de Enoc fueron estas 4 palabras que leímos hoy varias veces. Caminó Enoc con Dios. Y esto, hermanos, no quiere decir que Enoc pues fuese perfecto, que fuera un hombre pues diferente. No, Enoc era un hombre pecador. Por supuesto, él era descendiente de Adán, era pecador y descendiente de pecadores como somos cada uno de nosotros, con la misma naturaleza caída que la nuestra, lo mismo. Pero hay algo importante y necesario para todos los pecadores y que debemos de saber hoy: el perdón del pecado. La Biblia explica muy bien que para que las personas puedan tener comunión con un Dios santo, primero es necesario reconciliarse con Él y arreglar esa situación de pecado. Los hombres, todos, incluido Enoc, son presos del pecado. Y todo lo que tiene que hacer el diablo es muy fácil, es mantenerlos así, presos, cautivos. Esto es el trabajo de Satanás. Y después de lo que hemos dicho, puede parecer incluso obvio e indiscutible que Enoc era un hombre salvo por la gracia divina. Todos sus pecados habían sido perdonados y pasando de ser enemigo de Dios, pasó a caminar a su lado. El libro de Judas, en el capítulo 1 y versículo 14, asegura además que Enoc fue profeta. Y la Biblia, por medio de otro profeta, también se pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?
¿Andarán? Dice el profeta. No es posible. ¿Verdad que no es posible? Y el apóstol Pablo hace una pregunta similar a esta y dice en 2 Corintios capítulo 6 y verso 14, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Para que los pecadores estén de acuerdo con Dios, antes tienen que obedecer su mandato. Y creer, hermanos y amigos, no es una opción. Creer es un mandato que Dios manda. Paul Washer dice una frase que realmente tienen mucho sentido. Y él dice que el Evangelio no es salvación para todos, sino salvación solo para los que creen. Para los demás, dice él, el Evangelio es una sentencia de muerte. Es fuerte esto, ¿eh? Es necesario, hermanos, amigos, arrepentirse de los pecados, venir a Él por fe, pidiendo perdón en base al sacrificio sustitutorio de Cristo. No hay nada más agradable que pensar que tus pecados han sido perdonados. Y uno de los motivos que nos reúne precisamente hoy aquí en esta mañana es recordar esto. Por eso está esta mesa aquí delante. Venimos a recordar que nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. El Señor está buscando todavía hoy a personas que acudan a Él y que caminen con Él. Caminar con Dios para no morir. Y antes de terminar, a mí me gustaría explicaros por qué yo elegí este título en la predicación de hoy. Debemos saber la gran lección de Enoc. Es ni más ni menos que tú y yo podemos caminar con Dios. El mundo puede ser nuestra casa, pero no es nunca nuestro hogar. Si tú te aferras a este mundo, nunca vas a llegar al hogar verdadero. Enoc y Elías son dos grandes ejemplos bíblicos de creyentes que no conocieron la experiencia, sino que fueron trasladados y no vieron la muerte. Nosotros, aún siendo creyentes como ellos, habremos de morir. Bueno, si el Señor no viene antes. Sin embargo, aunque nuestra experiencia no es igual a la de Enoc, sigue siendo cierto que el creyente no ha de probar la muerte eterna. Nosotros moriremos, sin duda, pero la muerte ya no es para nosotros un destino. No es para el creyente la muerte un destino, sino que es un tránsito. Y me voy a explicar. Es como cuando tú viajas en avión y llegas a un aeropuerto y te bajas y te diriges a un lugar que dice pasajeros en tránsito. Y tú tienes que ir por allí para continuar el viaje. Lo mismo ocurre, hermanos, con los cristianos. Cuando morimos físicamente, nos encontramos en tránsito, esperando el día de la resurrección. Y eso significa que tú de ahí llegas al destino verdadero. ¡Qué maravilla! Dios utiliza este medio para trasladarnos a su presencia, al cielo, a la gloria. Y esto es muy bonito si yo lo dijera, pero fíjate, viene contrastado en la Biblia, porque, hermanos, el Señor dice que el que guarda mi palabra no verá la muerte. Y el mismo Jesús dice en Juan capítulo 5 y verso 24, dice, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero fíjate, escucha ahora lo que dice, pues ha pasado de muerte a vida. Quiere decir, ha sido trasladado. Y Colosenses capítulo 1 y verso 13 lo explica todavía mejor, cuando dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino
de su amado Hijo. Ahí está la misma idea, la misma imagen. La enseñanza para la Iglesia aquí hoy es que, ni más ni menos, pues debemos caminar diariamente teniendo una buena comunión con Dios continuamente. Y el resultado será de un pueblo lleno de fe, la fe que a Dios agrada. Así que Enoc, pues es una ilustración para todos nosotros, para los creyentes, de la esperanza de la vida eterna para todos los tiempos. Caminar con Dios para no morir. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a terminar orando. Señor, queremos darte gracias por relatarnos esta historia de Enoc, el testimonio que has puesto delante de nosotros hoy de un hombre de fe, de un hombre que Hebreos recoge como un héroe de la fe. Te pedimos que cada hermano que se encuentra aquí en esta mañana, pues sea joven o mayor, pues cada uno de nosotros podamos seguir el ejemplo de la vida de Enoc, creyendo en ti, Señor, caminando a tu lado para no heredar nunca la muerte eterna. Señor, te suplicamos que abras los ojos de la fe a todos aquellos que todavía no creen en ti. Te lo rogamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.